Buenas, bienvenidos al webinar sobre la nueva Reglamentación General de Protección de Datos de ST España. Lo que queremos es manteneros informados de todo lo que conlleva. En primer lugar, indicaros que disponemos de un documento jurídico realizado junto con la empresa de Madrid Avanlex, del bufete de abogados, que informa de todas las novedades que aparecen en esta nueva reglamentación. Y por otro lado, este webinar es para mostraros las medidas prácticas y técnicas que podemos ofreceros desde aquí, desde ST España, para que os pueda ayudar a la hora de gestionar la nueva reglamentación con vuestros clientes. Es necesario informar y aclarar a vuestros clientes de qué es la GDPR y qué conlleva. ST España, a través de este webinar y de toda la información que os vamos a proporcionar, os va a ayudar en todo este proceso de implementación de la GDPR. En primer lugar, vamos a dar paso a la responsable de seguridad, a María José Montes, que os va a explicar qué es esto de la GDPR, por si acaso no estáis informados todavía de ello, y estas medidas prácticas que estaba indicando anteriormente. Simplemente recordaros que desde el 25 de mayo que se aplicó esta nueva reglamentación, ya llevaban 2 años informándonos de que esto iba a ser aplicado. Bueno, que quien haya llegado un poco tarde, que no se preocupe, que vamos a ayudarle en todo lo necesario para que esté al día con esta nueva reglamentación. Doy paso a María José Montes, responsable de seguridad, para que os informe de las partes prácticas que tenemos disponibles para vuestros clientes. Y sin más preámbulos, adelante María José. Hola a todos. Lo primero que vamos a ver es la introducción sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Es una normativa a nivel europeo por la que cualquier empresa que esté en la Unión Europea o tenga algún negocio que maneje información personal de cualquier tipo deberá acogerse a la misma. Las multas por no cumplir este reglamento pueden llegar a 20 millones de euros, por lo que este reglamento otorga mayor control y seguridad a los ciudadanos sobre sus datos personales. Las empresas deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: ¿qué es un dato personal? Esto da información sobre una persona física que pueda ser identificada o identificable. También tiene que tener en cuenta la empresa que ya no el consentimiento tácito no es válido, sino que cualquier cosa que necesitemos su información, recopilar sus datos, tenemos el consentimiento expreso para poder tenerlo en nuestra base de datos, poder enviar información o poder transferir esos datos a otras empresas para poder llegar la información. También tiene que haber mayor transparencia, lo que significa que las empresas deben de informar al usuario dónde van a ir sus datos. Un ejemplo es, yo vendo un producto, pero ese producto el fabricante necesita los datos y tengo que darle los datos de ese usuario al fabricante. Pues en este caso nosotros tenemos que informar al usuario dónde van a ir sus datos, la dirección de la empresa y dónde puede ponerse en contacto con el fabricante para eliminar esos datos de su base de datos. También la empresa tiene que ser consciente de que es responsable de la seguridad de esos datos que tiene almacenados. Con la entrada en vigor de este reglamento, las empresas deben de informar con un plazo de 72 horas de lo que ha sufrido, con lo cual esto provoca que si las empresas no tienen controlado con medidas ante estos incidentes, no puedan llegar a informar sobre ese plazo o no puedan controlar la información. Para ello es bueno tener medidas de seguridad, medidas ante incidentes y protocolos para poder informar sobre lo ocurrido. Las empresas deben de garantizar la inviolabilidad de los datos aportados con seguridad, cifrado, auditoría adecuada, y también es importante que los empleados sepan qué información tienen que procesar y conocer las normas de seguridad y confidencialidad. Si vemos en el gráfico, podemos comprobar cómo el 65% de los empleados no consideran que manipular la información de la empresa pueda derivar a algún problema, que un 50% de empleados se llevan información fuera de la empresa y un 40% de empleados al cambiar de empresa se llevan esa información. Con lo cual es muy importante que las empresas tengan controlado esta fuga de información en el tema de los empleados. Para ello, debe de aplicar políticas de seguridad,
Estas políticas donde tienen que estar todos, pues política de conexión, política de correo, política de guardar la información donde la tienen que guardar y saber clasificar la información. ¿Qué departamento puede obtener, clasificar qué información debe de ir por departamento y no que todos los departamentos vean esa información? Esto nos puede ayudar a que no haya fuga de información y aplicar una medida de seguridad utilizando herramientas, además de con ayuda de las políticas. Para ello, las medidas tienen que ser organizativas, con procedimientos, conocer sobre seguridad de información, por eso es muy importante formar a los empleados. Medidas técnicas, tenemos que cumplir con el reglamento garantizando los derechos de la información, comunicar la información de la privacidad, seguridad de datos y a nivel de datos, documentación de los datos, base legal y auditoría. Eso es lo que ofrece, son los 3 puntos más importantes que se tiene que cumplir y con ello ayudamos a que se puedan cumplir, como con formación, medidas de seguridad y auditoría. La formación va dirigida a los empleados y es una formación adaptada al cliente, en el que nosotros vamos a hacer, si el cliente necesita que sea mixta, una formación donde haya 2 horas o 3 horas online y unas presenciales, o que necesite que algunos de los temas que damos en el curso sean más específicos para su empresa, también lo adaptaríamos. La documentación que vamos a entregar son un PDF por cada tema y las presentaciones que se utilicen en el curso. Además, se realizarán cuestionarios por cada tema y un examen final. Y siempre tutoría de cada tema por correo electrónico. Pueden hacer todas las dudas que tengan durante el curso antes de realizar los cuestionarios y el examen final. Los temas en este caso está dividido en 6 temas. Como el tema 1 serían conceptos, todos los conceptos que conlleva la seguridad de información, qué es seguridad, qué es información, qué es un dato, qué es confidencialidad, todos esos datos serían ver los conceptos para luego profundizar en el tema 2. Y en el tema 3 es muy importante, nosotros hemos puesto el tema Reglamento General de Protección de Datos porque creemos que de la forma que el empleado puede saber lo importante que es controlar la información es sabiendo el reglamento que tiene que cumplir. Luego el tema 5 y el tema 4 son el tema de las vulnerabilidades, amenazas y ataques que hay y cómo gestionar y controlar esos ataques. Luego el tema 6 es la práctica aplicada al buen uso de la tecnología. En este tema lo que se indica es cómo se debe de comportar en su puesto de trabajo para evitar fugas de información, cómo debe en el correo electrónico, qué medidas tiene que tomar, cuando trabaja fuera de la empresa, qué medidas tiene que tomar. Las redes wifi también le explicamos la importancia de saber si se maneja en una wifi pública el riesgo que hay de fuga de información. Entonces le indicamos la práctica más adecuada para que no pueda ocurrir eso. Y luego el nuevo servicio que es consultoría de seguridad integral, aquí es donde vamos a realizar auditorías. Nosotros, nuestro servicio de evaluación de seguridad va a ayudar a gestionar los activos de la información, minimizando los riesgos y responsabilidades sobre un ataque. Y lo que vamos a hacer aquí, primero, antes de hacer la auditoría, siempre va a haber una reunión con el cliente. Vamos a ver qué alcance vamos a hacer la auditoría, qué IP vamos a tener que controlar, qué web, porque también puede haber auditoría a los empleados. Nosotros podemos ver si puede haber información que se pueda fugar mediante los empleados, haciéndole algún tipo de ataque phishing a los empleados, que es de forma controlada, porque siempre todos estos ataques van a ser autorizados, o distintos test de intrusión, según el alcance que acordemos en la reunión. A partir de ahí, vamos a hacer auditoría interna, externa, web y global. ¿Qué significa? La auditoría interna se realizan todas las comprobaciones técnicas sobre la infraestructura de la red, con el fin de detectar los fallos de seguridad. La externa
se realizan todas las comprobaciones técnicas sobre el perímetro de la empresa, IPs públicas, dominios, con el fin de detectar fallos de seguridad. Y la auditoría web, que estaría más destinada a webs que están en producción o que se han hecho modificaciones en su código y antes de lanzarlas de nuevo a producción es mejor hacer una auditoría completa. Aquí utilizamos la metodología OSWASP con los 90 controles. En este caso aseguramos que esa web cuando salga a producción no tenga ningún fallo de seguridad. Y la auditoría global lo que engloba es cualquiera de las tres que hemos visto anteriormente. Yo aconsejo a una empresa auditoría global en el caso, por ejemplo, puede hacer una auditoría interna o si es muy grande realizar 2 internas al año, puede ser una a principios de año y otra a mediados. Y la externa, dependiendo de los distintos cambios que realice, si realiza muchos cambios en la web sería conveniente trimestral o mensual. Y si realiza solamente es porque un año ha decidido cambiar la web, se haría una auditoría web y luego pues semestralmente hacer una auditoría externa. Ya ahí en la reunión siempre se le va a aconsejar al cliente qué tipo de auditoría le conviene según su empresa. Las prácticas que utilizamos son las mejores del mercado y a la hora de hacer la auditoría nosotros vamos a indicar cuál es el ámbito de las pruebas, qué es lo que vamos a analizar. Nosotros vamos a analizar la información pública, qué hay público de la empresa, qué es lo que se ve. Vamos a analizar todo, vamos a buscar toda la información que hay de la empresa para identificar si hay algo que no debería de ser público y por algún fallo de seguridad ha llegado a estar público. Vamos a hacer un análisis a nivel de red, otro a nivel de sistema. Vamos a ver las aplicaciones vamos a hacer un análisis de las aplicaciones para ver si hay algún tipo de vulnerabilidad. Y luego también vamos a ver los análisis del sistema de seguridad. Vamos a comprobar qué sistemas utilizan y cómo, porque en muchos casos pueden tener muchos sistemas pero no estar bien configurados o bien actualizados. Y esto provoca muchos fallos de seguridad. A la hora de realizar las pruebas, normalmente el tiempo está estimado en 60 horas, pero depende del alcance, se puede necesitar más. Entonces, en la reunión vemos el alcance y vemos la duración que vamos a realizar a la auditoría. Ya puede ser 60 horas, se está estimado en hacer 2 semanas de prueba y luego realizar el informe, pero si se necesita más tiempo, se puede llegar a ser 3 o 4. Y luego el informe de resultados es donde vamos a indicar. En la introducción siempre vamos a poner qué es lo que se ha acordado en la reunión. Luego vamos a aplicar una parte que es el resumen, donde vamos a poner todas las vulnerabilidades encontradas, las más importantes, pero de una forma con un lenguaje más coloquial, no técnico, para que se pueda leer ese documento cualquier persona directiva de la empresa y ver dónde tiene los problemas más importantes. Y luego la parte técnica, que la vamos a poder hacer de 2 formas. Entregando un informe con la vulnerabilidad, dónde está y cómo se puede arreglar y luego distintos enlaces de información sobre esa vulnerabilidad y cómo puede arreglarla. Y luego podemos aplicar a ese informe una plataforma que acordemos donde le vamos a poner el sistema de tickets. Esa vulnerabilidad, abrimos un ticket con su grado de si es riesgo alto, medio o bajo. Siempre vamos a intentar arreglarlo de riesgo alto o durante la auditoría. Si nos encontramos uno muy alto, de un riesgo muy alto de fuga de información, siempre se va a informar al cliente mientras estamos terminando la auditoría, y ahí se abre el ticket para que el departamento correspondiente pueda arreglar esa vulnerabilidad. Para cualquier información sobre tanto el curso de empleado seguro como de la nuevo servicio de consultoría de seguridad integral, se pueden poner en contacto conmigo en el correo mjmonte@eses.es. Y sobre el tema de dudas sobre precios, tanto del curso o de la auditoría, es importante en este caso hacer un trabajo más personal. Mediante la reunión se le puede ir identificando los distintos precios. Muchas gracias, doña José. Vamos a proseguir con las medidas, digamos, técnicas. Hemos visto
tema de servicios, como pueden ser formación a empleados y auditorías. Y vamos a continuar por el tema de productos, en este caso productos relacionados con el cumplimiento al final de la nueva reglamentación. Desde los productos que tenemos disponibles son ya conocidos seguramente por vosotros. Tenemos un producto para cifrado llamado SS Lock Encryption, de doble autenticación que se llama SS Secure Authentication, y un DLP que es para prevenir la fuga de información, que ahora hablaremos de ello, que se llama SafetyCard. Vamos a empezar por el tema de cifrado. Tal y como ha indicado María José al principio, es necesario informar a la agencia de protección de que hemos sufrido una vulnerabilidad o un ataque. Si esa vulnerabilidad o esa fuga de información es pública, se puede hacer pública, tenemos que informar también a nuestros usuarios o clientes de ello. ¿Qué pasa si ciframos la información y esa información no se puede hacer pública? Pues bueno, que tendríamos que informar a la agencia de protección de datos, pero no sería necesario informar a nuestros usuarios o clientes de ello, con lo cual nuestra imagen no sería afectada simplemente utilizando, por ejemplo, el cifrado. A nivel de cifrado disponemos de SS Lock Encryption, tal y como he comentado antes. Esta aplicación nos permite varias cosas. En primer lugar, tanto en redes grandes como en pequeñas, sobre todo nos permite la gestión remota centralizada, con una consola desde la cual podemos gestionar diferentes contraseñas para diferentes grupos de usuarios y clientes y equipos, desde la cual gestionar todas esas contraseñas seguras. Por otro lado, permite cifrar tanto archivos como carpetas. Aparte nos da la posibilidad de crear una unidad virtual cifrada para que todo lo que alojemos ahí automáticamente va a ser cifrado sin tener que hacer nada más por parte del usuario. Y luego un complemento de Outlook que permite el cifrado en el momento en el que se va a enviar el correo, tanto del contenido como del adjunto. Por otro lado, también importante, cifrado en medios extraíbles. Mucha información que sacamos de la empresa va en medios extraíbles. Pues la mayoría de incidentes de seguridad se ocurren cuando se saca estos dispositivos con esta información crítica, y estos dispositivos pues, son robados, son perdidos, y esa información está, digamos, puede ser visualizada por terceros que no tienen nada que ver y publicada, ¿vale? Ahí corremos el riesgo de sufrir esta vulneración de información. A través de cifrado, si ciframos estos medios extraíbles, evitamos de que pues, podamos ser víctimas de ataques o de pérdida de información, y que esa información pueda hacerse pública o caer en manos no deseadas. Luego, por otro lado, está el borrado seguro de información. El borrado seguro nos permite, a través de diferentes algoritmos, borrar totalmente la información sin ser posible su recuperación. Esto no tiene nada que ver con el formateo del disco o el uso de la papelera de reciclaje de Windows. En esos casos sí que es posible recuperar esa información. Únicamente con un borrado seguro nos aseguramos de que esa información, una vez borrado, no va a ser recuperada. Luego, por otro lado, el cifrado de disco completo, sobre todo para portátiles o dispositivos que están fuera de la red de la empresa, para estar protegidos en todo momento. Y como os decía, cifrar el contenido de correos y los adjuntos. Esto nos viene muy bien, sobre todo para lo que está ocurriendo últimamente de ataques en los que se hacen con las contraseñas de correo electrónico, se hacen pasar por la empresa, visualizan los correos electrónicos que envía la empresa y envían a sus clientes, y en el momento que un cliente acepta, por ejemplo, un presupuesto, el atacante envía una cuenta, que es la suya propia, para que el cliente haga el pago, haciéndose pasar por la empresa. Esta estafa es muy común en los últimos meses, y simplemente teniendo una aplicación o un sistema de cifrado que nos permitiera enviar de forma segura el correo electrónico, evitaríamos este tipo de ataques. A continuación, lo que tenemos también disponible es el doble factor de autenticación a través de SS Secure Authentication. ¿Qué nos permite? Pues sobre todo el problema que tenemos actualmente es que la configuración de las contraseñas o la seguridad de las contraseñas es muy baja. Usamos contraseñas muy fáciles y las reutilizamos para multitud de servicios.
Con lo cual, si por una parte, además de que la contraseña es de fácil adivinación, pues la reutilizamos en sitios que puedan haber sido atacados, pues seguramente esa contraseña que utilicemos está en un diccionario de contraseñas que utilizan los atacantes para vulnerar diferentes servicios. Bien, pues la doble autenticación lo que resuelve sobre todo es esto. Para acceder a un servicio, en este caso profesional, necesitamos por una parte la contraseña que conocemos y por otro lado algo que tenemos que es un código o un SMS o un push que se puede configurar a través de una aplicación móvil. SQL Authentication es compatible con todos los sistemas operativos disponibles actualmente en el mercado y nos permite de forma fácil asegurar el acceso a un servicio. Seguramente conozcáis Google Authentication, pues esto es muy parecido, pero a nivel corporativo, ¿vale? Nos permite ver el tema de o proteger con doble autenticación el acceso a Windows, por ejemplo, tanto si tenemos dominio como si no. El acceso a servicios propios, porque dispone de un SDK con el cual podemos programar y aplicar la doble autenticación de forma fácil. Luego, por ejemplo, para servicios de VPN, para escritorio remoto, nos permite aplicar la doble autenticación de forma muy fácil. Luego para Low-Look Web Access, por ejemplo, para Microsoft Dynamics, para SharePoint, también nos permite aplicar esta doble autenticación de forma muy sencilla. Pero lo más común sería aplicarlo a escritorio remoto. Muchos de los ataques en los últimos años que se están viendo o que nos están informando es ataques a servicios de escritorio remoto públicos en Internet, y lo que hacen es por diccionarios de contraseñas acceden a estos servicios y a partir de ahí pues les infectan con ransomware o con aplicaciones de minería de criptomoneda, etcétera, etcétera. Pues lo que permite la doble autenticación es proteger este tipo de servicios de forma muy sencilla y con un bajo coste de mantenimiento. En tercer lugar, referente a la fuga de información, tenemos un DLP, Data Loss Protection, es el significado de las siglas, que nos permite tener bajo control toda nuestra información. Como decía María José también al principio, un 40% de los empleados cuando cambian de empresa se llevan información de la empresa. Y esto se ve como normal. Y aparte, un 80% de empresas han sufrido fuga de información. Bien, pues con una aplicación de este tipo como Safetica estaríamos protegidos frente a este tipo de riesgos. Lo que hace Safetica es, sobre todo, en primer lugar, inventariar la información. Un gran porcentaje de empresas no saben con qué información trabajan sus empleados, ni qué información para ellos es importante, no la tienen catalogada. Pues con Safetica nos permite hacer un inventario de la información y a partir de ahí catalogarla para luego aplicar diferentes medidas de protección o políticas de protección frente a ese tipo de información a determinados usuarios, grupos de usuarios, etcétera, otorgando los privilegios que corresponden a cada uno, que no todo el mundo tenga acceso a toda la información. Eso es algo que hay que corregir para evitar luego posibles sustos. Aparte de inventariar lo que es la información, previene la fuga de información aplicando esas medidas de seguridad, protege, o más que nada protege no, controla la productividad de los usuarios a nivel de pues si tienen que hacer lo que deben de hacer, si navegan por donde tienen que navegar, utilizan digamos los activos de la empresa para ser productivos o no. Evita los archivos mal dirigidos. El problema también es que los archivos se suben a la nube sin ningún control o se envían a correos electrónicos personales. Pues todo eso a través de Safetica también se puede proteger. Podemos aplicar a través de Safetica una seguridad o una política de seguridad conveniente para el Bring Your Own Device, para dispositivos móviles y portátiles. Y luego, sobre todo, protegernos de ingeniería social y utilizar los recursos de forma correcta, a través de pues, políticas, la gestión del control web, etc.
Y por otra parte, también dispone de un módulo de cifrado a través de BitLocker para portátiles y dispositivos extraíbles. Todo ello permite que a través de un agente y un cliente endpoint que no consumen casi nada en el equipo cliente, tengamos reportada toda esa información a través de un servidor. Ese servidor nos gestiona toda esa información a través de informes, estadísticas y datos que son visualizables de forma muy sencilla. Pues se pueden filtrar también conforme queramos, de forma mensual, semanal, diaria, por usuarios, por grupos de usuarios, etcétera, etcétera, y nos permite un control más exhaustivo de toda la información que está pasando por nuestra empresa y que está pasando por manos de nuestros empleados. Sobre todo para evitar que pues, tengamos una fuga no deseada de información, tanto sea indeseable o como accidental, ¿vale? Por otro lado, también permite tener bloqueados ciertos tipos de cambios en la información, pues por ejemplo el borrado masivo de información, para evitar que, por ejemplo, empleados enfadados con la compañía empiecen a borrar información crítica, o cambios de extensiones o cambios de ubicación masivos también, para que no sea posible cambiar información de forma masiva, o cambios de extensión en los archivos, ¿vale? Todo eso lo teníamos protegido a través de las políticas de seguridad que aplica Safetica. Una de las ventajas es que cuando lo ponemos a funcionar, esta aplicación no empieza a trabajar, pero es totalmente, digamos, invisible para el usuario, porque no aplica ninguna regla por defecto. Se pueden aplicar una vez pasado un tiempo, cuando ya, digamos, se ha estudiado cómo está funcionando nuestra empresa a nivel de información, qué datos se están recopilando, qué hacen los usuarios respecto a esa información. A partir de ahí, una vez elaborados esos informes, ya se empiezan a generar una serie de políticas, las políticas necesarias por parte de la empresa para controlar o mejorar el tratamiento de esos datos. Y nada más. Aparte de ello, pues es bastante sencillo. Indicaros también que tenemos un correo electrónico de contacto que es formacion@eset.es, donde podéis ver con más detalle el funcionamiento y configuración de todos estos productos. Lo que hemos hecho ha sido mostraros una breve introducción. Si queréis saber cómo se instalan, cómo se configuran de forma más completa cualquiera de estos productos que estamos comentando, tenéis disponible ese correo electrónico para enviarnos ahí todas vuestras peticiones y las podamos gestionar. Por mi parte, dar paso a Jenny Samper del departamento comercial, que os comentará el tema de promociones y precios de estos productos que estamos hablando. Buenas, vamos con el tipo de licencia y duración. Estos tres productos están disponibles en versión electrónica, por lo que una vez realizada la compra, se enviará por correo electrónico el enlace de descarga del producto y la clave de activación. Ahora bien, dependiendo del producto que se adquiera, la duración de la licencia podrá ser de 1, 2 o 3 años. Las opciones de compra disponibles que tenemos pues se podrán adquirir como licencia nueva por los periodos de tiempo detallados en la diapositiva anterior. En el caso de ESET Secure Authentication, se podrá renovar con un 30% de descuento una vez transcurrido el primer año de contratación. Los otros dos productos se podrán volver a adquirir una vez finalizado el plazo. Las actualizaciones son gratuitas y tenéis la posibilidad de generar demos válidas durante un mes para vuestros clientes. Si vosotros como distribuidores estuvierais interesados en evaluar y poder conocer en profundidad esos productos, os podemos generar licencias gratuitas para tal fin. El tipo de licenciamiento que tenemos tanto como Safetica y Desktop según el número de equipos en los que se desee utilizar. El ESET Secure Authentication se licencia según la cantidad de usuarios que vayan a utilizar el servicio de doble autenticación. La lista de precios y descuentos que tenéis los distribuidores podéis verlos a través del sistema de generación de claves. Podéis descargar las listas en formato PDF. Aquí podéis ver qué anexos consultar para cada uno de los productos. En cada una de las listas se especifica la cantidad de licencias que se pueden adquirir, los precios de venta al público y los descuentos de distribución que para estos productos en concreto
oscilan entre el 30% y el 35% de descuento. Las ofertas que tenemos en este caso, por un lado hemos lanzado una oferta especial con motivo de la entrada en vigor del nuevo reglamento, en la cual el cliente se puede beneficiar de un 25% de descuento en la compra de cualquiera de estos productos, Desslog y Asset Secure Authentication. Por otro lado, tenemos varias ofertas que están disponibles durante todo el año. Una de ellas para centros de enseñanza y administraciones públicas tiene un descuento del 50% en la compra mínima de 25 equipos de Desslog o Asset Secure Authentication. Otra de ellas para clientes que sean usuarios de otro producto de doble autenticación y deseen cambiar al nuestro, un 30% de descuento. En el caso de que un cliente se pudiera acoger a varias de estas ofertas, se aplicará la de mayor descuento, ya que las ofertas no son acumulables. Por otro lado, tenemos varias ofertas que están disponibles durante todo el año. Para centros de enseñanza y administraciones públicas, un 50% de descuento en la compra mínima de 25 usuarios de Desslog o de Asset Secure Authentication. Para clientes que sean usuarios de otro producto de doble autenticación y deseen cambiar al nuestro, un 30% de descuento. En el caso de que un cliente se pudiera acoger a varias de ellas, se aplicará la de mayor descuento, ya que las ofertas no son acumulables. Por último, indicaros que para aclarar cualquier duda que os pueda surgir, solicitar las licencias gratuitas para vuestro uso, ampliar información acerca de las ofertas o recibir propuestas económicas, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ventas@eset.es. Muchas gracias, Jenny. Finalmente, simplemente indicaros que tenéis toda la documentación disponible en el portal .eset.es, tal y como he indicado antes. Que veáis la nueva reglamentación como una oportunidad de negocio, que realmente lo es. Tenemos que inculcar a las empresas que apliquen seguridad, sobre todo a sus datos, que no tener seguros sus datos puede acarrearles consecuencias graves, y que estamos detrás, como ESET España, detrás de vosotros para ayudaros, para echaros una mano, con cualquier cosa que necesitéis a nivel de gestión, de GDPR, de producto, etcétera, que contactéis con nosotros para que os podamos echar una mano. Y sin más, agradeceros vuestro tiempo y estamos en contacto. Un saludo.